Sobre la dinámica de la transferencia, 1912. El tema de la transferencia, tan difícilmente agotable, ha sido tratado recientemente aquí mismo por W. Steckel. En forma descriptiva, por mi parte, quiero añadir algunas observaciones encaminadas a explicar por qué la transferencia surge necesariamente en toda cura psicoanalítica y cómo llega a desempeñar en el tratamiento el papel que todos conocemos. Recordaremos ante todo que la acción conjunta de la disposición congénita y las influencias experimentadas durante los años infantiles determina en cada individuo la modalidad especial de su vida erótica, fijando los fines de la misma, las condiciones que el sujeto habrá de exigir en ella y los instintos que en ella habrá de satisfacer. Resulta así un cliché o una serie de ellos repetido o reproducido luego regularmente a través de toda la vida, en cuanto lo permiten las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos eróticos asequibles, pero susceptible también de alguna modificación bajo la acción de las impresiones recientes. Nota al pie. Debemos defendernos en este lugar del reproche, fruto de un malentendido, de que soslayamos la significación de los factores innatos constitucionales por haber puesto de relieve las impresiones infantiles. Semejante reproche brota de la estrechez de la necesidad causal de los seres humanos que, en oposición al mundo en que de ordinario está plasmada la realidad, quiere darse por contenta con un único factor casual. El psicoanálisis ha dicho mucho sobre los factores accidentales de la etiología y poco sobre los constitucionales, pero ello solo porque acerca de los primeros podía aportar algo nuevo, mientras que respecto de los segundos, en principio no sabía más que lo que corrientemente se sabe. Nos negamos a estatuir una oposición de principio entre las dos series de factores etiológicos, más bien suponemos una regular acción conjugada de ambas para producir el efecto observado, disposición y azar en griego. Determinan el destino de un ser humano, rara vez, quizá nunca, lo hace uno solo de esos poderes. La distribución de la eficiencia teológica entre ellos solo podrá obtener individualmente y en cada caso la serie dentro de la cual se ordenen las magnitudes cambiantes de ambos factores. Tendrá también, sin duda, sus casos extremos. Según sea el estado de nuestros conocimientos, apreciaremos de manera diversa la parte de la constitución o del vivenciar en el caso singular y nos reservemos el derecho de modificar nuestro juicio cuando nuestras intelecciones cambien. Por otro lado, uno podría atreverse a concebir la constitución misma como el precipitado de los efectos accidentales sufridos por la serie infinitamente grande de los antepasados. Ahora bien, nuestras investigaciones, aquí ya terminó la nota al pie. Ahora bien, nuestras investigaciones nos han revelado que solo una parte de estas tendencias que determinan la vida erótica han realizado una evolución psíquica completa. Esta parte, vuelta hacia la realidad, se halla a disposición de la personalidad consciente y constituye uno de los componentes. En cambio, otra parte de tales tendencias libidinosas ha quedado detenida en su desarrollo por el veto de la personalidad consciente y de la misma realidad y solo ha podido desplegarse en la fantasía o ha permanecido confinada en lo inconsciente, totalmente ignorada por la conciencia de la personalidad. El individuo cuyas necesidades eróticas no son satisfechas por la realidad orientará representaciones libidinosas hacia toda nueva persona que surja en su horizonte, siendo muy probable que las dos proporciones de su libido la capaz de conciencia y la inconsciente, participen en este proceso.
Es, por tanto, perfectamente normal y comprensible que la carga de líbido que el individuo parcialmente insatisfecho mantiene esperanzadamente pronta se oriente también hacia la persona del médico. Conforme a nuestras hipótesis, esta carga se atenderá a ciertos modelos, se enlazará a uno de los clichés dados en el conjunto de que se trate o, dicho de otro modo, incluirá al médico en una de las series psíquicas que el paciente ha formado hasta entonces. Conforme a la naturaleza de las relaciones del paciente con el médico, el modelo de esta inclusión habría de ser el correspondiente a la imagen del padre, según la feliz expresión de Jung. Pero la transferencia no tiene que seguir obligadamente este estereotipo y puede establecerse también conforme a la imagen de la madre o del hermano, etc. Aquellas peculiaridades de la transferencia sobre el médico cuya naturaleza e intensidad no pueden ya justificarse racionalmente, se nos hacen comprensibles al reflexionar que dicha transferencia no ha sido establecida únicamente por las representaciones libidinosas conscientes, sino también por las retenidas o inconscientes. Nada más habría que decir sobre esta conducta de la transferencia si no permanecieran aún inexplicados dos puntos especialmente interesantes para el psicoanalista. En primer lugar, no comprendemos por qué la transferencia de los sujetos neuróticos sometidos al análisis se muestra mucho más intensa que la de otras personas no analizadas. Y en segunda, nos resulta enigmático por qué al análisis se nos opone la transferencia como la resistencia más fuerte contra el tratamiento, mientras que fuera el análisis hemos de reconocerla como substrato del efecto terapéutico y condición del éxito. Podemos comprobar cuántas veces queramos que cuando cesan las asociaciones libres de un paciente, siempre pueden vencer tal agotamiento, asegurándole que se halla bajo el dominio de una ocurrencia referente a la persona del médico. En cuanto damos esta explicación, cesa el agotamiento o queda transformada la falta de asociaciones en una silenciación consciente de las mismas. Aquí en la mención del paciente hay una nota al pie que dice: me refiero al caso en que realmente falta y no, por ejemplo, cuando son silenciadas por él a consecuencia de un trivial sentimiento de displacer. Termina la nota al pie y continuamos. A primera vista parece un grave inconveniente del psicoanálisis el hecho de que la transferencia, la palanca más poderosa de éxito, se transforme en ella, en el arma más fuerte de la resistencia, pero poco a poco que reflexionamos desaparece por lo menos el primero de los dos problemas que aquí se nos plantean. No es cierto que la transferencia surja más intensa y desentrenada en el psicoanálisis que fuera de él. En los sanatorios o en que los nerviosos no son tratados analíticamente, la transferencia muestra también máxima intensidad y adopta las formas más indignas, llegando a veces hasta el sometimiento más absoluto, y no siendo nada difícil comprobar su matiz erótico. Una sutil observadora, Gabriela Reuter, ha descrito esta situación cuando apenas existía aún el psicoanálisis en un libro muy notable en el que revela además una penetrante visión de la naturaleza y la génesis de la neurosis. Así pues, no debemos atribuir al psicoanálisis, sino a la neurosis misma, estos caracteres de la transferencia. En cambio, el segundo problema permanece aún en pie. Vamos a aproximarnos a él, o sea, a la cuestión de por qué la transferencia se nos opone como resistencia en el tratamiento psicoanalítico. Representemos la situación psicológica del tratamiento. Toda adquisición de una psiconeurosis tiene como premisa regular e indispensable el proceso descrito por Jung con el nombre de introversión de la libido. Nota al pie: aunque muchas manifestaciones de Jung
parecen insinuar que él vio en esta introversión algo característico de la dementia praecox y que en otras neurosis no entra en cuenta de igual modo. Parece ser que esta primera oportunidad en que Freud empleó el término introversión en una de sus obras publicadas fue acuñado por Jung en 1910, pero es probable que esta crítica de Freud apunte a otra obra de Jung, 1911-1912. Termina la nota al pie. Proceso consistente en la disminución de la parte del libido capaz de conciencia y orientada hacia la realidad, y el aumento correlativo de la parte inconsciente apartada de la realidad, confinada en lo inconsciente y reducida cuando más a alimentar las fantasías del sujeto. La libido ha emprendido, total o fragmentariamente, una regresión y no ha reanimado las imágenes infantiles. Nota al pie. Más cómodo sería decir que ella ha reinvestido los complejos infantiles, pero sería incorrecto. Únicamente se justificaría si se enunciara las partes inconscientes de esos complejos. Lo extraordinariamente intrincado del tema que aquí se trata tienta a uno a internarse a la consideración de cierto número de problemas contiguos cuya aclaración en verdad sería previa para poder discurrir con palabras inequívocas sobre los procesos psíquicos que es preciso describir aquí. Tales problemas son, entre otros, el recíproco deslinde de introversión y regresión, la inserción de la doctrina de los complejos de la teoría de la libido, los vínculos del fantaseo con lo consciente y lo inconsciente, así como con la realidad. No hace falta disculparse por haber resistido aquella tentación en ese lugar. Termina la nota al pie. En este camino es seguida por la cura analítica que quiere descubrir la libido, hacerla de nuevo asequible a la conciencia y ponerla al servicio de la realidad. Allí donde la investigación analítica tropieza con la libido encastillada en sus escondites, tiene que surgir un combate. Todas las fuerzas que han motivado la regresión de la libido se alzarán en calidad de resistencias contra la labor analítica para conservar la nueva situación. Pues si la introversión o regresión de la libido no hubiese estado justificada por una determinada relación con el mundo exterior, generalmente por la ausencia de satisfacción, no hubiese podido tener efecto. Pero las resistencias que aquí tienen su origen no son las únicas, ni siquiera las más intensas. La libido puesta a disposición de la personalidad se hallaba siempre bajo la atracción de los complejos inconscientes, o mejor aún, de los elementos inconscientes de estos complejos, y emprendió la regresión al debilitarse la atracción de la realidad. Para libertarla tiene que ser vencida esta acción de lo inconsciente, lo cual equivale a levantar la represión de los instintos inconscientes y de sus productos. De aquí es de donde nace la parte más importante de la resistencia que mantiene tantas veces la enfermedad, aun cuando el apartamiento de la realidad haya perdido ya su razón de ser. El análisis tiene que luchar con las resistencias emanadas de estas dos fuentes, resistencias que acompañan todos sus pasos. Cada una de las ocurrencias del sujeto y cada uno de sus actos tiene que contar con la resistencia y se presenta como una transacción entre las fuerzas favorables de la curación y las opuestas a ella. Si perseguimos un complejo patógeno desde su representación en lo consciente, representación visible como síntoma totalmente inaparente, hasta sus raíces en lo inconsciente, nos tardamos en llegar a una región en la cual se impone de tal modo la resistencia que las ocurrencias inmediatas han de contar con ella y presentarse como una transacción entre sus exigencias y las de la labor investigadora. La experiencia nos ha mostrado ser el punto en que la transferencia inicia su actuación.
cuando en la materia del complejo, en el contenido del complejo, hay algo que se presta a ser transferido a la persona del médico. Se establece en el acto esta transferencia produciendo la asociación inmediata y anunciándose con los signos de una resistencia. Por ejemplo, con una detección de las asociaciones. De este hecho deducimos que si dicha idea ha llegado hasta la conciencia con preferencia a todas las demás posibles, es porque satisface también a la resistencia. Este proceso se repite innumerables veces en el curso de un análisis. Siempre que nos aproximamos a un complejo patógeno, es impulsado en primer lugar hacia la conciencia y tenazmente defendido aquel elemento del complejo que resulta adecuado para la transferencia. Nota al pie. De lo cual, empero, no es lícito inferir en general una particular significatividad patógena del elemento escogido para la resistencia transferencial, si en el curso de una batalla se lucha con particular encarnizamiento por la posesión de cierta iglesita o de una sola granja. No se debe suponer que la iglesia sea un santuario nacional ni que la casa esconda el tesoro del ejército. El valor de los objetos puede ser meramente táctico y puede tener vigencia para una batalla sola. Termina nota al pie. Una vez vencido los demás elementos del complejo no crean grandes dificultades. Cuando más se prolonga una cura analítica y más claramente va viendo el enfermo que las deformaciones del material patógeno se constituyen por sí solas una protección contra el descubrimiento del mismo, más consecuentemente se servirá de una clase de deformación que le ofrece sin disputa máximas ventajas de la deformación por el medio de la transferencia, llegándose así a una situación en la que todos los conflictos han de ser combatidos ya sobre el terreno de la transferencia. De este modo, la transferencia que surge en la cura analítica se nos muestra siempre, al principio, como el arma más poderosa de la resistencia, y podemos deducir la conclusión de que la intensidad y la duración de la transferencia son efecto y manifestación de la resistencia. El mecanismo de la transferencia queda explicado con su referencia a la disposición de la libido, que ha permanecido fijada a imágenes infantiles, pero la explicación de su actuación en la cura no la conseguimos hasta examinar sus relaciones con la resistencia. ¿De qué proviene que la transferencia resulte tan adecuada para constituirse en un arma de la resistencia? A primera vista no parece difícil la respuesta. Es indudable que la confesión de un impulso optativo ha de resultar más difícil cuando ha de llevarse a cabo ante la persona a la cual se refiere precisamente dicho impulso. Esta imposición provoca situaciones que parecen realmente insolubles, y esto es precisamente lo que quiere conseguir el analizado cuando hace coincidir con el médico el objeto de sus impulsos sentimentales. Pero una reflexión más detenida nos muestra que esta ventaja aparente no puede ofrecernos la solución de un problema. Una relación de tierna y sumisa adhesión puede también ayudar a superar todas las dificultades de la confesión. Así, en circunstancias reales análogas solemos decir: delante de ti no tengo por qué avergonzarme, a ti puedo decírtelo todo. La transferencia sobre el médico podría, pues, servir lo mismo para facilitar la confesión, y no podríamos explicarnos por qué provoca una dificultad. La respuesta a esta interrogación repetidamente planteada ya aquí no nos es proporcionada por una más prolongada reflexión, sino por una observación que realizamos al investigar las distintas resistencias por transferencia durante la cura. Acabamos por advertir que, admitiendo tan solo una transferencia, no llegamos a comprender el aprovechamiento de la misma para la resistencia, y tenemos que decidirnos a distinguir una transferencia positiva y una negativa, una transferencia de sentimientos cariñosos y otra de sentimientos hostiles, y examinar separadamente tales dos clases de la transferencia sobre el médico. La transferencia positiva se descompone luego, a su vez, en la de aquellos sentimientos amistosos o tiernos que son capaces de conciencia, y la de sus prolongaciones en lo inconsciente.
Con respecto a estas últimas demuestra el análisis que proceden de fuentes eróticas y así hemos de concluir que todos los sentimientos de simpatía, amistad, confianza, etcétera, que entrañamos en la vida se hallan genéticamente enlazados con la sexualidad y por muy puros asexuales que nos lo representemos en nuestra autopercepción consciente y proceden de deseos puramente sexuales, habiendo surgido de ellos por debilitación del fin sexual. Primitivamente no conocimos más que objetos sexuales y el psicoanálisis nos muestra que las personas meramente estimadas o respetadas de nuestra realidad pueden continuar siendo, para nuestro psiquismo inconsciente, objetos sexuales. La solución del enigma está, por tanto, en que la transferencia sobre el médico solo resulta apropiada para constituirse en resistencia en la cura, en cuanto es transferencia negativa o positiva de impulsos eróticos reprimidos. Cuando suprimimos la transferencia, orientando la conciencia sobre ella, nos desligamos de la persona, del médico, más que estos dos componentes del sentimiento. El otro componente capaz de conciencia y aceptable subsiste y constituye también en el psicoanálisis como en los demás métodos terapéuticos uno de los substratos del éxito. En esta medida reconocemos gustosamente que los resultados del psicoanálisis reposan en la sugestión, siempre que se entienda por sugestión aquello que vemos nosotros en él el influjo ejercido sobre un sujeto por medio de los fenómenos de transferencia en él posibles. Paralelamente cuidamos de la independencia final del enfermo utilizando la sugestión para hacerle llevar a cabo una labor psíquica que trae necesariamente consigo una mejora permanente de su situación psíquica. Puede preguntarse aún por qué los fenómenos de resistencia de la transferencia surgen tan solo en el psicoanálisis y no en los demás tratamientos, por ejemplo, en los sanatorios. En realidad surgen también en estos casos, pero no son reconocidos como tales. La explosión de la transferencia negativa es incluso muy fuerte en los sanatorios y el enfermo abandona el establecimiento sin haber conseguido alivio alguno o habiendo empeorado, en cuanto surge en él esta transferencia negativa. La transferencia erótica no llega a presenciar tan grave inconveniente en los sanatorios, pues en lugar de ser descubierta y revelada es silenciada y disminuida como en la vida social, pero se manifiesta claramente como una resistencia a la curación, no ya impulsando al enfermo a abandonar el establecimiento, por el contrario lo retiene en él, sino manteniéndole apartado de la vida real. Para la curación es totalmente indiferente que el enfermo domine en el sanatorio una cualquiera angustia o inhibición. Lo que importa es que se liberte también de ella en la realidad de su vida. La transferencia negativa merecería una atención más detenida de la que podemos concederle dentro de los límites del presente trabajo. En las formas curables de psiconeurosis coexiste con la transferencia cariñosa, apareciendo ambas dirigidas simultáneamente en muchos casos sobre la misma persona, situación para la cual ha hallado Bleuler el término de ambivalencia. Nota al pie. Véase la alocución sobre la ambivalencia pronunciada por él en Berna, 1910, de la cual se informa en Zentralblatt für Psychoanalyse, página 266. Que la había propuesto para el mismo fenómeno el término bipolaridad. Parece ser esta la primera vez que Freud menciona la palabra ambivalencia, utilizada por él ocasionalmente en un sentido distinto que el de Bleuler, para describir la presencia simultánea de emociones activas y pasivas. Termina la nota al pie. Una tal ambivalencia sentimental parece ser normal hasta cierto grado, pero a partir de él constituye una característica especial de las personas neuróticas. En la neurosis obsesiva parece ser característica de una vida instintiva, una prematura disociación de los pares de antítesis. Nota al pie.
Dice, divorcio de los pares opuestos. La organización de las pulsiones en pares de opuestos fue señalada por Freud en 3 ensayos de teoría sexual, 1905, y más tarde en Pulsiones y destinos de pulsión, 1915. Ponderó su importancia para la neurosis obsesiva en el historial clínico del hombre de las ratas, 1909. Termina la nota al pie. Y sigue la lectura. Y representar una de las condiciones constitucionales. La ambivalencia de las directivas sentimentales nos explica mejor que nada la facultad de los neuróticos de poner sus transferencias al servicio de la resistencia, allí donde la facultad de transferencia se ha hecho esencialmente negativa, como en los paranoides, cesa toda posibilidad de influjo y de curación. Pero con todas estas explicaciones no hemos examinado aún más que uno de los lados del fenómeno de la transferencia, y es necesario dedicar también alguna atención a otro de los aspectos del mismo. Quienes han apreciado exactamente cómo el analizado es apartado violentamente de sus relaciones reales con el médico en cuanto cae bajo el dominio de una intensa resistencia por transferencia, ¿cómo se permite entonces infringir la regla psicoanalítica fundamental? Nota al pie, es esta una de las primeras menciones de la frase que había aparecido ya en la tercera de las 5 conferencias sobre psicoanálisis, 1910. Desde luego la idea es de antigua data, se la expresa Verbigracia en La interpretación de los sueños, 1900, y en términos básicamente idénticos en Sobre la iniciación del tratamiento, donde Freud examina la cuestión de una larga nota al pie. Véase también el método psicoanalítico de Freud. Continúa el texto, retomamos infringir la regla psicoanalítica fundamental, luego la nota al pie, de comunicar. Sin crítica alguna, todo lo que acuda a su pensamiento, cómo olvida los propósitos con los que acudió al tratamiento y cómo le resultan ya indiferentes deducciones y conclusiones lógicas que poco antes hubieron de causarle máxima impresión. Quienes han podido apreciar justamente todo esto sentirán la necesidad de explicárselo por la acción de otros factores distintos de los ya citados hasta aquí. Y en efecto tales factores existen y no muy lejos surgen nuevamente de la situación psíquica en la que la cura ha colocado el analizado. En la persecución de la libido sustraída a la conciencia hemos penetrado en los dominios del inconsciente. Las reacciones que provocamos entonces muestran algunos de los caracteres peculiares a los procesos inconscientes, tal y como nos lo ha dado a conocer el estudio de los sueños. Los impulsos inconscientes no quieren ser recordados como la cura lo desea, sino que tienden a reproducir conforme a las condiciones características de lo inconsciente. El enfermo atribuye del mismo modo que en el sueño a los resultados del estímulo de sus impulsos inconscientes, actualidad y realidad, quiere dar alimento a sus pasiones sin tener en cuenta la situación real. El médico quiere obligarle a incluir tales impulsos afectivos en la marcha del tratamiento subordinados a la obsesión reflexiva y estimarlos según su valor psíquico. Esta lucha entre el médico y el paciente, entre el intelecto y el instinto, entre el conocimiento y la acción se desarrolla casi por entero en el terreno de los fenómenos de la transferencia. En este terreno ha de ser conseguida la victoria cuya manifestación será la curación de la neurosis. Es innegable que el vencimiento de los fenómenos de la transferencia ofrece al psicoanalista máxima dificultad, pero no debe olvidarse que precisamente estos fenómenos nos prestan el inestimable servicio de hacer actuales y manifiestos los impulsos eróticos ocultos y olvidados de los enfermos, pues en fin de cuentas nadie puede ser vencido in absentia o in effigie.